¿Tú sabías que hay miles de personas que logran mudarse a otro país, conseguir la visa, conseguir un trabajo, hasta incluso aprender el idioma de ese país y aún así no logran sentirse como en casa? Porque si somos honestos, cuando pensamos y nos proponemos a nosotros mismos emigrar, creo que las preguntas que más miedo nos pueden llegar a causar es el dinero, el idioma, el trabajo. Pero en base a mi experiencia personal, al haber vivido ya en 2 países distintos, me he dado cuenta que lo más difícil de emigrar no es el llegar, sino que lo más difícil es sentir que perteneces a ese país. Así que hoy quiero hablar acerca de por qué muchas personas pasan años en otros países sintiéndose visitantes y cómo podríamos evitarlo. Hola, ¿cómo están? Yo soy Diana Medrano, estudié Administración y Gestión Fiscal de Pymes y realicé una maestría en Negocios Internacionales en Alemania y actualmente estoy viviendo en Dubái. Así que durante los últimos años he tenido la fortuna de poder vivir entre diferentes culturas, aprender diferentes idiomas y construir una vida lejos de mi país. Y algo que he aprendido a lo largo de estos años es que el reto no es migrar en sí, sino que es más bien el hecho de llegar a sentir que perteneces a una nueva sociedad y cómo es que podemos llegar a encontrar nuestro lugar dentro de ella. Existe un concepto en la psicología llamado el sentido de pertenencia y de hecho hay diversas investigaciones que demuestran que sentir que pertenecemos a un grupo tiene un impacto directo en nuestra salud mental, el bienestar emocional y la satisfacción de vivir la vida. Porque esto es algo muy básico, los seres humanos en sí estamos diseñados para formar parte de comunidades. Por eso es que cuando llegamos a un país nuevo y no tenemos amigos, familia, conocidos, referencias culturales o incluso no tenemos dominio del idioma, es ahí cuando nuestro cerebro puede interpretar eso como una amenaza. Y es ahí donde comienza la batalla más silenciosa que todos los migrantes han llegado a experimentar en diferentes niveles, que es la soledad, la desconexión, sensación de estar físicamente en un lugar, pero sentirte emocionalmente en otro. Así que aquí me gustaría hablar de 4 errores que nosotros como migrantes llegamos a creer acerca de este tema. El principal es creer que migrar es solamente cambiar de país. Creo que se nos hace muy fácil, o lo hablo realmente por mí, a mí se me hacía muy fácil y muy simple solamente llegar y mudarme de México a otro continente. Para mí era como hasta una experiencia que yo decía, wow, porque genuinamente estaba súper emocionada por ello. Pero la emoción de alguna forma me llegó a nublar un poquito la vista, porque ya llegando ahí me di cuenta que era algo súper distinto. Porque estamos cambiando en realidad no solamente el lugar físico, sino también la cultura, el idioma, la comida, los amigos, la identidad y las referencias que tenemos. Y hay algo súper interesante porque eso ya tiene un nombre que se llama estrés acumulativo. Es el estrés que aparece cuando una persona está intentando adaptarse a una cultura, que aunque no es visible la adaptación, es un cambio en una persona muy fuerte. Y esto no significa para nada que algo esté mal contigo, incluso creo que sería todo lo contrario, sino que significa que tu cerebro está tratando de reorganizar toda la información que tú ya dabas por hecho. Y por eso es muy curioso que muchas personas llegan a sentir extremo agotamiento los primeros meses que llegan a un país distinto. Así que no es debilidad, sino que se le llama adaptación. Otro error que yo he visto y que yo he vivido es pensar que aprender el idioma solamente va a ser para el trabajo o para la escuela. Porque personalmente durante mucho tiempo yo creía que aprender inglés, aprender alemán, solamente lo estaba haciendo para obtener mejores oportunidades. Sin embargo, me di cuenta que la realidad es que claro que sirve para obtener mejores trabajos y todas esas cosas. Sin embargo, un punto muy importante es que también sirve muchísimo para que tú te logres adaptar. Los idiomas al final de cuentas te hacen conectar con el ambiente que te está rodeando porque, ok, sí, está bien, aprender un idioma sí te puede ayudar a pedir un café en un restaurante, pero otra cosa súper distinto a pedir un café o pasar un examen es enterarte del chiste que están contando, participar en una conversación o incluso hasta llegar a opinar de temas que tú al principio creías que no eran tan importantes, también para hacer amigos y sentirte parte del grupo. Hay diversos estudios que comprueban que es una realidad que cuando tú llegas a aprender el idioma de cierto país hay probabilidades mucho más altas de que tú logres adaptarte a la sociedad. Te sientes
sientes como con más integración en los grupos y también ayuda para la satisfacción de crear una vida en el extranjero. El error número 3, y yo me siento la más identificada con este error, es encerrarte nada más en tu burbuja. La verdad creo que este punto puede llegar a ser muy incómodo porque yo sé que quienes ven mis videos y eso la mayoría son latinos, pero sí es una realidad que muchas veces de forma inconsciente o consciente al final de cuentas terminamos juntándonos solamente con personas que también hablan nuestro mismo idioma, y cuando te das cuenta y te percatas de la situación ya pasaron años y tú sigues juntándote con las mismas personas. Y creo que no tiene absolutamente nada de malo sentirte acompañado y juntarte con personas que obviamente van a entender todas tus referencias. Sin embargo, si toda tu vida la haces en una comunidad de expatriados como tú, eso va a hacer que puedas sentirte muchísimo más excluido de la sociedad en donde estás viviendo, porque es como que su mismo grupito, ok, ya se encontraron y ya se aislaron de la sociedad. Y creo que aquí cabe mencionar algo muy importante, que la integración no tiene absolutamente nada que ver con que no estés orgulloso de tus raíces, pero creo que sí significa llegar a construir cosas completamente nuevas. La verdad es que en Alemania fue cuando yo me di cuenta y fui consciente de que yo podía amar profundamente México, pero al mismo tiempo podía abrir espacios para aprender otras culturas. Así que no es para nada una decisión de o uno o el otro, sino que ambas decisiones pueden coexistir. Y el error número 4, la verdad es que creo que es el que yo más he escuchado, he visto y yo he hecho, que es estar comparando todo el tiempo dos países entre sí. Yo entiendo completamente que es totalmente natural estar comparando todo el tiempo, pero el hecho de que tú te cierres todo el tiempo a decir, es que en México esto es mejor, es que allá la comida está más rica, es que esto, es que el otro y es que el otro, siento que eso realmente nos limita a construir una conexión en el nuevo entorno que nos está rodeando, porque mientras seguimos viviendo mentalmente en nuestro país de origen, así nunca vamos a terminar llegando al lugar donde realmente es que estamos y donde estamos construyendo nuestra vida, porque hay una diferencia muy grande entre recordar y otra que es aferrarse. Así que muchas veces la integración comienza cuando dejamos un espacio para ambas. Así que en base a todo esto que les estuve platicando, me gustaría también darles algunos tips y consejos que a mí me han estado ayudando para poderme sentir un poquito más integrada, que fue en Alemania y actualmente en Dubái. Lo primero que yo realmente considero muy importante, y es porque eso yo ya lo viví en Alemania, es interesarte y aprender, aunque sea un poquito, del idioma en donde estás viviendo ahora. Y esto no tiene que ser para nada la presión como de hablarlo súper perfecto, entender absolutamente todo, pero el hecho de que cuando tú ya estás entendiendo las cosas y puedes alzar la mano y llegar a participar, creo que eso mentalmente sí te hace sentir ya con un poquito más de identidad, de pertenencia. El otro consejo que les puedo dar es que busquemos también actividades, no nada más estar buscando personas. Creo que las amistades suelen surgir cuando estamos compartiendo este tipo de cosas. Por ejemplo, si tú te metes a una clase de pintura, si tú vas a clases de yoga, si tú entras a deportes, voluntariados, cualquier tipo de curso, es donde más se pueden abrir las puertas para llegar a conocer e integrarte con personas que no son de tu mismo país, en lugar de solamente estar aferrado a buscar grupos de latinos, grupos de mexicanos, grupos de colombianos, entre otras cosas, porque yo fui la primera en cometer ese error. Y es por eso que les comento, en Alemania al final de cuentas yo ya llevaba 4 años y yo seguía con las mismas amigas que yo quiero y adoro con mi alma. Para mí ellas son como una familia que yo hice fuera de mi casa. Sin embargo, soy consciente que el hecho de yo haberme limitado, porque el tener esas amigas para nada me prohibía tener más amigas, pero el hecho de yo haberme limitado y decir solamente quiero pasar tiempo con mis amigas mexicanas, me hizo que me cerrara un poco más a conocer y ver más allá de la sociedad y de poderme integrar mejor. La siguiente es otra que ahora mismo estoy tratando de implementar, que es crear una rutina, porque tu cerebro encuentra seguridad cuando ve repetición. Trata de encontrar tu cafetería favorita, el tiempo donde puedes pasar en una biblioteca que te guste, ir a un gimnasio en específico, a cierta hora en específico, encontrar un parque al que te guste ir a caminar, entre otro tipo de cosas que tú puedes ir haciendo conforme tu rutina totalmente personalizada. No siento que ninguno de nosotros tengamos que estarnos copiando en, ay no, ir de tal a tal hora a tal lugar. Yo creo que eso depende muchísimo de lo que tú estés haciendo ahora mismo en otro país. Y el último es que tienes que darte permiso de sentir nostalgia. Y creo que me lo dedico más a mí misma, porque si les soy muy honesta, creo que tenemos que tener muy claro que el hecho de que extrañemos a nuestro país no significa para nada que estemos tomando una mala decisión el estar aquí. Significa que nuestro país es importante, que queremos muchísimo a nuestra familia, y creo que eso es totalmente normal.
Así que mi conclusión para este video es que esto es lo que yo he estado aprendiendo, que al final de cuentas vivir lejos y los retos más complicados no van a ser ni los trámites infinitos, ni conseguir un trabajo, ni encontrar vivienda, porque todo eso no va a hacer que tú te llegues a sentir en casa. Sentirte en casa siento que ocurre más cuando llegas a construir una vida que te empieza a encantar, cuando empiezas a tener lugares favoritos, cuando tienes conversaciones significativas y sobre todo cuando dejas de actuar como visitante y te pones a actuar como participante. Porque creo que al final la respuesta de sentirte en casa no va a ser regresar a tu casa otra vez. Creo que eso también yo lo he platicado muchísimo con mis amigas y es que a veces hasta yo que estoy de vacaciones y vuelvo a mi casa, soy consciente de que ya ni siquiera ahí encuentro mi lugar y no por el hecho de que no me guste o de que ya no quiera mi país, creo que para nada va por ahí, sino que el hecho de que yo haya construido ya cierta parte de mi vida fuera y después regreso, ya no embono porque yo ya no soy la misma que me fui. Creo que al final de cuentas el concepto de hogar va a significar construir algo nuevo dentro de nosotros. Así que ahora me encantaría preguntarte, si tú has vivido lejos de casa, ¿cuál ha sido el reto que crees más complicado que te ha tocado pasar? ¿Qué ha sido lo más difícil para ti? Y si más bien estás intentando migrar y eso es lo que estás soñando, ¿qué es lo que por ahora más te llega a preocupar? Así que si este video resonó contigo, solo quiero decirte que no estás solo. Hay muchísimas personas que estamos en esta misma situación y al final de cuentas nos toca reinventarnos de nuevo, pero creo que hay que aprovechar esta hermosa experiencia. Así que te mando un abrazo muy fuerte y nos vemos muy pronto.